La ciudad de Asunción, en su expansión, comenzó a mirar hacia el sur de la mano de uno de los mejores intendentes que tuvo la capital, Pedro Bruno Guyari. Su biografía está muy ligada a la creación, a la planificación y consolidación de este populoso vecindario que también lleva su nombre. Aunque los inicios del trazado ya comenzaron a principios del siglo XX, se consolida realmente en la década de 1930. Bruno Guyari nació en Asunción, pero cuando murió el padre, que era suizo, él fue ya a Villarrica y se instaló en Villarrica con su madre, la familia, y ahí hizo su escuela primaria, la secundaria hizo en el recién formado entonces Colegio Nacional de la capital, ya vuelve a la capital, y después pasa a la Facultad de Farmacia. Ahí hace 2 años y después por su buen empeño en sus estudios se lo beca a Alemania y en Alemania termina sus estudios de química y obtiene el título de químico ingeniero. Esa es básicamente la parte de educación de él, pero tiene también su parte política que lo lleva en un momento dado a ser intendente de Asunción en la época en que su hermano, que es José P. Guyari, está en la presidencia. Él muere en el año 1933, creo que tenía 40 y tantos años. Sí, murió muy joven y murió prácticamente casi comenzando la Guerra del Chaco. Así que muchas obras suyas también quedaron, muchas de ellas paralizadas por la misma razón, ¿no es cierto?, de la guerra. El barrio obrero tiene su nacimiento hacia 1918. Ahí la municipalidad compra las tierras que era de un presidente Higinio Uriarte, que era el apellido. Era una zona que no estaba, vamos a decir, muy alejada, pero Asunción en esta época apenas si contaba hasta la calle Teniente Fariña y todas estas calles previas, ¿no es cierto?, que llevaban nombres de ríos, río Fulgencio Moreno, que era un Maitá, Aquidabán, y así hasta que llegábamos a la calle Río Blanco y a lo que actualmente es la avenida de doble vía, que es Rodríguez de Francia. El decreto que autoriza la compra es del año 1921, cuando era presidente del Congreso el doctor Félix Paiva. La ciudad necesitaba expandirse. Inicialmente no fue asentamiento de un barrio obrero, sino por presión para extender la ciudad hacia ese sector. El gobierno compra y la adjudica al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior tenía a su cargo administrar también la municipalidad. La municipalidad dependía del Ministerio del Interior, ¿verdad? La municipalidad tenía que administrar esas tierras, lotearlas, adjudicarlas, ponerlas en venta. Y ahí salieron una serie de resoluciones de la forma de adjudicación, el precio, el control, la apertura de calle, la pavimentación, una serie de resoluciones que fueron emitidas en la municipalidad a medida que iban vendiéndose los lotes, ¿verdad? ¿Esos lotes eran más grandes que en otros lugares de Asunción? No, los lotes eran chicos todos y las manzanas también eran chicas. Antes de la Guerra del Chaco, el intendente Pedro Bruno Guyari fue el ideólogo. Justamente ya se pensaba en traerle a la gente de la Chacarita a meterle en Barrio Obrero. Muy bien diseñado, las proyectadas, pero seguramente a lo sumo llegaba a 10 proyectadas por ahí, porque ya posteriormente fue creciendo esto. La idea era higienizar la Chacarita, para lo cual se llevaría el barrio hacia los límites de los cuales estamos hablando. Y uno dice, ¿y por qué se llama obrero? Cuentan de que ahí tenían también unas industrias los hermanos Vargas Peña y que tenían sus obreros ahí.
y que la idea de ellos era darles casa a los obreros, sobre todo aquellos que habrían trabajado 10 años o más. Entonces, por eso el enganche del nombre de Barrio Obrero. Le dedicaste una canción a Barrio Obrero. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tuya es la letra y la música? No, no, la letra. La letra. La música pertenece justamente a Edgar Ciro González. En la letra que fue musicalizado Mi Barrio Obrero, dice: mi barrio obrero de Quinta al Bañado, de Félix Bogado a Calle Colón. Cualquiera que viviese en eso, nadie te decía soy de Tacumbú o que ya está en Lambaré. Todos te dicen, inclusive la gente que vivían en la cercanía ya del cerro, donde hoy es Cateura, te decían Barrio Obrero. Con eso se identificaba la gente. Era inmenso. Inmenso, inmenso. Hay unos límites de los cuales se habla para el Barrio Obrero. Quinta Avenida, ¿no es cierto? Alberdi por el lado oeste, Itaguaté, que es proyectada 21, por el lado sur, y Félix Bogado. Ahora, yo tengo una idea acerca también de los límites del... Me extraña nomás que se haya dejado de lado la avenida Rodríguez de Francia y arrancando la primera proyectada, segunda, tercera, cuarta, quinta, y por el lado oeste, oeste, sí podría ser Alberdi. Pero del este está la calle Estados Unidos, que también es una de las principales vías, ¿no es cierto?, que después de ser de una sola mano se convierte en dos manos. Entonces esa podría ser la otra idea de la superficie total del Barrio Obrero. Se caracteriza más que nada porque calles bastante amplias y algunas avenidas y diagonales. Por ejemplo, entre las que eran avenidas de doble vía sobre todo, y esas avenidas las consideraban como de esparcimiento. Ese es el caso de la avenida Quinta, de la avenida Itaguaté, de la diagonal Chancaychek. Las calles eran de 12 metros, pero cada tanto había otras calles de 18 metros. Es un poco fuera de la práctica normal, digamos, del OTEAR, hacer calles de distintas dimensiones, de 12 metros. Por ejemplo, vos te vas por la calle Nuestra Señora de la Asunción, y ahí vas a encontrar calles de 12 metros. De repente la calle 12 proyectada tiene 18 metros. ¿Qué objetivo habrán tenido en esa época? No había muchos autos, todas estas avenidas. Yo creo que es un poco de buena visión, porque justamente esas avenidas, si hablamos de locomoción actual, son las avenidas que dan desagüe, vamos a decir fácil, a los barrios aledaños al Barrio Obrero. Me refiero a Lambaré, me refiero a barrios del lado este, más precisamente, y también incluso del lado de Sajonia, porque la Chancaychek remata prácticamente en lo que era el cerro de Tacumbú. Son todas avenidas con mucho ancho y con una buena jardinería en el centro y plenamente arboladas. Avenida Quinta, ¿era nomás luego así corta, un bulevar corto, o eso tenía que haber llegado hasta Colón? No, hasta ahí nomás, porque se creó un cuadro, no digo que sea cuadrado, porque es un rectángulo entre la avenida Quinta, la novena del otro lado, la calle Iturbe y la calle Estados Unidos. Estados Unidos al este, Iturbe al oeste, la Quinta Avenida al norte y la novena al sur. En algún tiempo tocaba yo y cantaba un poquito, no sé si cómo ha de salir a un coronel, pero es la primera composición, es la primera letra que yo hice, y la musicalizó Edgar Ciro González, hoy ya desaparecido. Ya le conté por qué se llama Mi Barrio Obrero.
La noche azucena con fiesta de estrellas te vuelve más bello ese barrio por ahí. Y la luna hermosa con su larga estela en halo armonioso de Boyayaypá. De muy grandes clubes aquí te engalanas, el más populoso es el Gran Ciclón. De ser la Academia Nacional se ufana y sol como aye es mi pasión. Mi barrio obrero, de Quintal Bañado, de Félix Bogado, a calle Colón, tu estampa y recuerdo, hoy tengo grabado mi guitarra hiere en un dulce sol, mi guitarra hiere en un dulce sol. Barrio Obrero empezó a construirse justamente con el auge de Itaipu. Mucha gente fueron a trabajar allá y pudieron hacerse de casa. Era contadísima alguna que otra casa de material. Era un caserío de madera con precarios techos, arenal, sin luz por supuesto. Y en fin, el agua, cada familia se agenciaba a hacer traer en carritos y teníamos permanentemente gente que proveía de eso. Y lo emblemático que teníamos nosotros aquí de Barrio Obrero prácticamente era el hecho mismo de pertenecer a una sociedad trabajadora. Mi bisabuelo fue uno de los primeros pobladores, Raimundo Jiménez. Justamente en la casa donde nosotros estábamos, él tenía prácticamente como una quinta, era toda una manzana su propiedad. Muchos zapateros. Muchos zapateros, algunos carpinteros, gente venido del interior otra vez desarrollando, otros, como te dije, acarreadores de agua con carritos. Algunos que se dedicaban a la pesca, pero para consumo personal, la venta de pescado casi no existía. Y si uno piensa que como barrio tuvo todo lo necesario para hablar de un barrio completo, porque mercado tiene un hospital, ese hospital data de los años 40, después tiene algunos servicios también están, en la misma manzana en donde era la famosa fábrica de fósforos, está una de las subestáticas de la Ande, y otra también sobre la avenida Itaibate, que termina tan abruptamente, ¿no es cierto? Y sale a la Félix Bogado con un callejoncito prácticamente. Y solemos hacer una broma nosotros que tenemos todo, el cementerio y tenemos también la cárcel. Está todo acá. Los que mucho también ayudaron en la parte de seguridad fueron los cuarteles, porque aquí, viniendo de hacia la calle Colón, allá está la primera división de infantería. Después está el comando de comunicaciones, donde yo entré a estudiar como alumno de la escuela. El comando de ingeniería, la guardia de seguridad, hoy creo que se llama FOPE, no sé cómo se llama ahora. Y gente que hacían recorrida. Y hizo de que, curiosamente, la calle Colón hasta la calle Yegros progresó más rápido y creo que se debe a que la gente confiaba en la seguridad de los cuarteles y empezaban. Esta parte donde me está haciendo la entrevista, la verdad que comenzó a surgir cuando se puso el puente acá. En 21, en la década del 70. ¿Cómo era esa avenida antes? Estaba el trazado, pero no... Era un trazado completamente campesino, te voy a decir. Estaba el trazado ahí con zanja, escombros, de todo. Uno de los problemas que había ahí en el barrio obrero era la Salamanca. La Salamanca, que era el vertedero oficial, vamos a decir, porque todo el mundo veía y tiraba basura ahí. La municipalidad misma tiraba. La municipalidad tiraba ahí. Y este vertedero llegaba hasta la calle 24, casi llegaba al vertedero.
Al comienzo era una zanja profunda y angosta, pero después se iba ensanchando. Un poco más abajo prácticamente desaparecía la barranca, ya no había más esa barranca. Pero un poco antes, la calle 11 proyectada, sí era una barranca terrible. Hasta ahora está esa barranca ahí. Antequera y 12 comienza realmente la que era entonces la Salamanca. Una profundidad de 30 metros, muy ancho, creo que 50 metros. Corría agua purísima, por eso la gente se bañaba, bebía, de todo, era el alma. A la Salamanca íbamos cuando estábamos en la escuela, nos llevaban las maestras, porque eso sí era totalmente diferente, casi ni había tampoco muchas casas ahí. Y era muy profunda, le teníamos mucho miedo, no había forma de cruzar, ahora sí se cruza de un lado al otro. Y además la Salamanca se fue rellenando, no tiene la profundidad que tenía. Era un arroyo cuando ustedes se iban. Corría agua, pero más que nada era un desaguadero pluvial. Días de lluvia, pasaban por la Salamanca y va hacia el Bañado Sur. Hasta que cuando subió como intendente el general Pereira, fue el que dispuso que se echara basura en esta. Creo que fue un gran error en el sentido de que no se puso, ningún caño se puso abajo. Y hoy está poblado, hasta suelo pensar si el agua que está pasando abajo, si alguna vez no tendría alguna consecuencia, porque fue taponado nomás y el agua sigue fluyendo por ahí. Uno no podría dejar de mencionar la parte deportiva, porque ahí son manzanas muy grandes que fueron otorgadas a los clubes de entonces, actuales también, pero que nacieron mucho antes, en los años 1900 prácticamente, arranque del 1900, el Cerro Porteño, el Club Atlántida, el Club Nacional y el Sol de América. Casualmente fue el mismo doctor Paiva que había autorizado la compra en 1921, ya siendo presidente en 1937, autorizó la cesión a los clubes Cerro Porteño, Sol de América, Atlántida y Nacional, y dejó la reserva para los talleres municipales que no tenían lugar donde cuidar sus maquinarias, sus vehículos. Entonces se quedó una pequeña porción, no era grande la porción, entre los clubes Sol de América y Cerro Porteño. Y esa porción de terreno quedó hasta el año más o menos 1970, 1968-70 por ahí. Cuando yo entré criatura, justamente entré en el año 50, años que el Cerro Porteño había salido campeón. Y mis hermanitos a los 8, 15 días ya venían gritando cerro, cerro, cerro y aprendiéndose todas las palabronas también de Barrio Obrero. Y Cerro Porteño, desde luego, era el Club Popular. Y Sol de América, el aguafiesta de los grandes. Sol de América. El Nacional, estaba muy bien el Nacional. Ayes en el año 52 fue campeón, fuerte también. El Atlántida sí ya casi nadie hablaba como equipo de fútbol, por ejemplo, ya había desaparecido. Dice que fue muy importante, pero ya dejó de tener preeminencia cuando yo entré por acá. Yo le llegué a ver a algunos jugadores, por ejemplo, aquel Heriberto Herrera que llegó a ser director técnico por Europa, era un hombre grandote que siempre iba con un pedazo de hierro por el hombro, era Herrero, Heriberto. Haciendo honor a su apellido. A su apellido, Herrera. Mucho fanatismo los cerristas, como siempre. Ningún olimpista podía entrar cuando eso en Barrio Obrero. Yo no sé cómo me hizo olimpista.
El solo hecho de ser olimpista todo el día, pero no iba a mayores, sino cargoseando. Yo comencé la escuela acá, en donde hoy está la Escuela Naciones Unidas, entonces se llamaba Manuel Amarilla, y porque siempre tenía una plantación de mandioca dentro del patio, entonces la gente optaba por llamarle Escuela Mandío. Escuela Mandío. Y esa fue la escuela que yo encontré cuando vine. Fui afortunado porque prácticamente nosotros inauguramos lo que es el Colegio Naciones Unidas, los bloques, el área de talleres, un colegio que tenía, digo, porque ciertamente perdió todos los atributos técnicos, científicos, porque sufrió el desmán de la democracia. Nosotros por eso preocupados, exalumnos del colegio, ya llevo 30 años, este año cumplimos 30 años que egresamos, y preocupados es que estamos buscando la forma de darle otra vez el rango que tenía el colegio. Con decirte, cuando nosotros ingresábamos al colegio, teníamos que tener un promedio de 9. Hoy día sería 4, absoluto. Y era muy competitivo. Los colegios nacionales anteriormente eran muy competitivos, de ahí es que surgían los intercolegiales que se hacían en el Defensor del Chaco. Y participaba Claro, el Colegio Naciones Unidas es uno de los más emblemáticos que tenía participación dentro de lo que eran los intercolegiales. Hacíamos alegorías con bandera. En este poblado existen instituciones referenciales de Asunción, como el Hospital de Barrio Obrero, el Mercado Municipal número 5, el Colegio Naciones Unidas, los clubes deportivos y el Cementerio del Sur. Todo este sector de Asunción está circundado por una extensa red vial de grandes avenidas con paseos centrales, provenientes de la época de los bulevares europeos. En 1933, Asunción tenía poco más de 830 vehículos. Obviamente estas calles no eran muy transitadas, pero hoy día se nota la utilidad que tienen para el desplazamiento vehicular y del transporte público. Nos adentramos en el Cementerio del Sur, que se había creado para trasladar aquí el cementerio del Viejo Mangrullo, hoy Parque Carlos Antonio López. Allí, en el Camposanto, descubrimos una capilla donde está la difunta Francisca Villalba. Muy milagrosa, cuentan sus devotos, quienes vienen a agradecerle por los favores recibidos. El cementerio se estableció en 1935, por ahí creo que. Hay otro decreto especial autorizando la creación del cementerio de 9 hectáreas, 300 por 300 creo que era. Mucho trabajo, todo el año no trabajo, no me quejo, sí. Agarro, techo, gotera. En la Mercedes sale mi número de teléfono. Entre familia trabajamos, todo tipo de familia, sí. Con mi hijo, mi sobrino, eso, sí. ¿Y tu mamá vende flores? Flores ahí, que sí. Ella sigue fuerte. Sí, sí, es fuerte, trabaja, quiere trabajar. Si no trabaja, se enferma. Y acá nosotros somos antigüedad, de las 6:30. 6:30. Y a esa hora ya viene la gente. Sí, 1, 2, 3 vienen. ¿Y hasta qué hora te quedas? Las 6:30 me voy de acá.
Y desde que tenía 6, 7 años con mi mamá ya trabajaba acá. Hacía limpieza, vendía agua, de todo. Y en esa época había muchos, y las criaturas trabajaban desde chiquito con sus padres, con su mamá, le ayudaban. Soy de Fernando de la Mora, pero de los 17 años ya me quedé por acá, pero que acá trabajo ya hace más de 45 años aproximadamente. Vendo cruces de madera, de hierro, placas de mármol. También me dedico a la parte de mis horas libres, cuando acuerdo mi tiempo, que yo parte de plomería en general, que yo estudié en la Escuela Vocacional Carlos Antonio López. ¿Hace cuántos años que vos trabajás acá? Cerca de 50, 55 años. Desde jovencito. Desde jovencito vendía agua. ¿A cuánto se vendía el agua? A un guaraní. A un guaraní. ¿Y de dónde traían? Y había un pozo acá en el cementerio, en la pared del cementerio. Un pozo. ¿Y Sí. ahora ya no existe? Ya no existe, desapareció. Pues se echaba la basura y ya se contaminaron todo ya. Chico, y me Sanja Ari. Sanja Arinei. 23 Paraguari. 23 para Guarinei. Sí, Upepe oiti Sanja. sí. Ya. Ande Upepe ande su hoy comía hoy. No, yo estuve ahí, Joga 24 en México. El cárcel costado. Sí, sí. Mi hermana mía en Zimbabue. Yo siempre de mi mismo. De rancho. Pues. Cuando yo era Mitaí, esta calle era todo terraplén. Toda la avenida era una zanja profunda. Acá la entrada era todo un desastre, era lleno de zanja, todo terraplén. Totalmente desastre. Había una siembra de alambre, el agua salía todo que tierra blanda, ese lodo blanco, y era un desastre. Bahía, pues. Zanja. Zanja, y Monchón, diga, tire, guatay, y Bui. Que ya de La Paz. ¿En qué época viene más la gente acá al cementerio? Todos los santos, Semana Santa. Eso es la fecha que Sí. más viene. Así, cuando es feriado. Y en los días feriados vienen más. Y la verdad es que hoy en día no es más tanto como antes, la gente que viene en cantidad, que son muy devotas a visitar a sus familiares. La generación actual ya son muy olvidadizas, los primeros tiempos nomás, después ya se olvidan al corto tiempo. La gente de la generación anterior que ya van partiendo todo, ¿verdad? Tenía más amor a sus padres, a sus seres queridos, y venían especialmente los sábados, domingos, lunes, era como si fuese un día de fiesta era. Y actualmente totalmente bajó bastante, más del 50 o 70% bajó eso. Hoy en día la gente ya, a veces mucho ni en vida ya no le tienen en cuenta a sus familiares, y después de muertos menos. ¿Cuántos hijos tenés? 2. 2 hijos. Y de provecho, vean ahora hace viñan de Yara. La cuña mía, ahorita se la cuimba ella. ¿En serio? Apeante. Ambos de nieto. 4 tengo. Es importante que así como vieron mucho también, por lo menos visitarle, de vez en cuando visitarle a sus familiares, prenderle una vela, encomendarse, porque ellos siempre están intercediendo por nosotros. Pues yo tampoco ya no tengo mamá, no tengo papá, pero siempre está acá, pero me encomiendo en ella y me sale todo bien, gracias a Dios la cosa. ¿Qué año? Temba poape. Nande ayuda ya babe. No, se me embuño y tela se ayuda. Neme en bus te ayuda. Sí. Francisca Villalba, Francisca Villalba. que según era la esposa de un militar. Según la leyenda,
que era una chipera que vino de la campaña y que se gustaba por un sargento de acá de Batallón 40. Y después, no sé, le pilló, me parece, con otro el sargento y le mandó violar. Pero le hizo jugar mucho con los soldaditos y le mataron. Y mucha gente visita. Sí, de muchos lugares suelen venir. Hay República Argentina, también en la placa que está ahí. Los estudiantes, ellos se encomiendan, escriben por la pared de su oratorio, le piden ayuda, milagros. Y gente adulta también, ¿verdad? Por sus seres queridos. Y traen, inclusive le ponen placas, dan dedicatorias. Chico Valenzuela agua. Sí, por la 12 igual. La 12 Cuay 70 la puente, la vira. Areja sana, uqueo. Sana villa por la arroyo y la uy. Bochu. Ese no apenas ese. Hace ajá, la almacén. esa la pura. Es chavo. Oña caja inveiteña canangüepe o pío vera. Cuña. Cuña. Ahora tu chala arroyo a jupú. A pesamiento la vira la puente es hasta jaqueo. Michael lo cocinaban de Che, nieta cuera. nieta cuera o Sí. cocina. Trangueteo guaco de vianda de beja. Un mandela vianda. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo te va? Ya de Carusema. No, la yapura y la carujama. Va y con el caruta con este día. Puchero. Puchero. Voy a jugo puchero mante. El puchero a pupona. Ay, Hoy tira, hoy coro. sí. El cementerio ruso también es un sitio especial dentro del Camposanto. Allí están enterrados varios inmigrantes rusos que aportaron mucho a la nación. Estamos en el cementerio ortodoxo ruso que está dentro del cementerio del sur. Este cementerio, el primer entierro del año 56, los papeleos por lo visto que se hicieron recién en los años 60. Durante la guerra del Chaco, la municipalidad de Asunción cedió en usufructo un predio en el cementerio de la Recoleta, cuando se empezaron a morir los oficiales rusos en la guerra, para la colectividad rusa de ese entonces. Ahí hay 125 entierros más o menos, y están los antiguos, ¿verdad? Los de la primera y la segunda, o sea, de la primera inmigración realmente, que son los que fundaban la Facultad de Ingeniería, los que estuvieron en la Guerra del Chaco. Fueron los primeros que se emplearon en el Paraguay, que realmente aportaron con sus conocimientos, su ciencia, su técnica, su arte, ¿verdad? Y dieron el buen nombre de los rusos en el Paraguay, ¿verdad? A partir de ahí son respetados y hasta hoy siguen siendo respetados, por suerte. Entonces, cuando eso se empezó a llenar, los que eran excombatientes de la Guerra del Chaco, que eran amigos de Stroessner, por supuesto, le pidieron, ¿verdad? Un predio acá. Esto seguramente era un monte.
Acá esta calle era la Salamanca, acá no había calle. Yo tenía que entrar por Yegro y venir caminando, era un arenal terrible con cajón a pulso, ¿verdad?, para hacer los entierros. Los primeros entierros empezaron acá de este lado, ¿verdad? Eran dos hermanos que tenían una fiambrería sobre la calle Teniente Fariña y entre Independencia Nacional y Yegros, pero vivían en Sajonia. Y no sé, esa parte no sé qué pasó, y una mañana los encontraron muertos a los dos y les trajeron acá. El estatuto dice que solamente pueden enterrarse los ortodoxos, puede ser rusos, pueden ser griegos, pero ortodoxos, y sus cónyuges paraguayos, ¿verdad?, o de otra nacionalidad, en el caso como el caso de mi mamá y mi papá, ¿verdad?, que mi mamá es rusa y mi papá paraguayo, y entonces pude enterrarles a los dos acá para que los cónyuges estén juntos, ¿verdad? Pero yo ya no tengo derecho a enterrarme acá, ¿verdad? Acá hay todavía varios personas que fueron oficiales del ejército imperial, ¿verdad?, que llegaron ya después de la Guerra del Chaco, entonces no son excombatientes, aunque hay algunos excombatientes, ¿verdad?, que te voy a ir mostrando. El coronel Boris Frey es un señor que trabajó muchísimo desde la creación de Corposana. Era como oficial del ejército imperial, estuvo acá en la guerra, hacía fortificaciones con ERB y después se empleó en Corposana, cuando se creó Corposana, y él hizo el levantamiento topográfico de lo que era Asunción en ese tiempo, y hay un plano que hasta ahora se sigue usando, que es que tiene las cotas de nivel de metro por metro, y es lo que se sigue usando hasta ahora. Eugenio Tinchenko fue uno de los primeros que se incorporó o sea, fue contratado en el ejército, ¿verdad?, antes de la guerra todavía, como médico. Anduvo mucho por el Chaco y en la guerra en realidad él ya estaba acá en Asunción, trabajando siempre en la sanidad militar, pero no estaba en el Chaco, pero sí un señor muy recordado, y en la Revolución del 47 también dice que atendió a mucha gente y salvó a mucha gente. Acá está la tumba de Nicolás Simovsky. Era un señor, parece que un tiempo estaba en la Marina, otro tiempo estaba en el ejército, pues yo acá lo tengo como general. Y él trabajaba en los arsenales durante la Guerra del Chaco. Y era el que preparaba las granadas de mano Carumbey, ¿verdad? Él y otro ruso era el que cargaba, pero él era el que hacía el preparado químico para eso. Según cuentan, que era un señor muy enérgico, así muy de palabrotas, ¿verdad? Y un día escuchó un chisme de que dijeron de que sus granadas explotaban de balde. Entonces dice que venía Bozano caminando con su primer anillo ahí en los arsenales, y viene él con su cosa, con un cajón así con las granadas. Dice que eran como celdas, ¿verdad? Cada una tenía, no sé, 20 granadas, no sé cuánto. Dice que las granadas explotan de balde. Aquí tienen, le dijo, ¡pras! Le tiró así encima, y se quedaron todos blancos. No explotó, le dice, bueno, no explota entonces. Este era un señor marino, ¿verdad? Se llamaba Nicolás Stepanov, era del ejército imperial, o sea, de la Marina Imperial, y acá también se alistó en la Marina, y bueno, pero no estuvo en la Guerra del Chaco. Este es un señor, Alejandro Andreyev, un coronel también del ejército imperial, y acá también se alistó en el ejército. Él estaba con su señora. Ellos pertenecían a un grupo que vino de 44 inmigrantes que llegaron en el año 34, cuando estaba por terminar la guerra. Todos eran militares y están más o menos enterrados todos en este sector, porque el que cuidaba el cementerio, el encargado del cementerio era uno de ellos, entonces les reservó lugar y a todos más o menos les enterró acá, ¿verdad?
Él era muy amigo de Stroessner en Paraguarí. Ellos estaban en Paraguarí y él falleció en un accidente muy terrible en ese tiempo. Salía del cuartel en un jeep con su chofer y un niño que venía detrás y no se dieron cuenta y venía el tren y les llevó por delante el tren. No sé por qué no escucharon, nadie se explica por qué no escucharon la bocina del tren y así falleció. En el 69. Sí. El profesor Sergio Chispanov fue uno de los profesores de la Facultad de Ingeniería, no fundador, pero del primer grupo. Él era un doctor en matemática muy prestigioso internacionalmente. Él venía de Checoslovaquia, fue invitado especialmente para la Facultad de Ingeniería y pertenecía así a las grandes élites de matemáticos de Belgrado. Acá está un sacerdote ortodoxo que falleció acá en Paraguay en el año 58. Casualmente falleció el 12 de octubre del 58, igual que el profesor Chispanov, solamente que él falleció en Argentina y él pidió que se le traiga su cuerpo acá, ¿verdad? La misma fecha falleció. Falleció en la misma fecha. Este es un sacerdote. Y después están estos dos hermanos que te dije que habían fallecido, que les fueron asesinados. Alexis Kuzmin y Vladimiro Kuzmin. El 6 de enero del 56 fueron muertos y son los primeros que se enterraron acá. Antes de que estén los papeles ni nada, no sé cómo habrá sido el tema, ¿verdad? Nadie casi tiene parientes acá, la mayoría de los rusos no se casaban. El doctor Alejandro Breinov, también ruso inmigrante, que vino allá por el año 36 más o menos, era médico, pero te venían sin título, ¿verdad? Bueno, su título se perdía por ahí y consiguió un trabajo en Santaní. Y fue un gran médico en Santaní, también un personaje que se lo recuerda hasta ahora y lógicamente toda la familia Breinov, el médico y la cantidad de Breinov que hay, todos descienden de este señor que se casó con Florinda Carrillo, que era una pariente de Juana Paula Carrillo. Dominga Dubakin, una señora que murió en el año 58, y su marido era Nicolás Dubakin, un ingeniero que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y que fue el que hizo el proyecto de reconstrucción de Humaitá. Y cuando vino acá a enterrarla a su señora, porque no le permitieron enterrarse en la Recoleta, ¿verdad? Había todo un conflicto, ¿verdad? ¿Quién eran los antiguos? Yo tengo derecho, vos no tenés derecho, no sé qué historia. Y entonces se desesperó y empezó a limpiar y él hizo el proyecto de este cementerio. Porque si vos ves, o sea, en planta, esto es un proyecto realmente, no es que se hizo así nomás. Y acá está Viatoslav Kanonikov, es el papá de todos los Kanonikov, ¿verdad? Que son muy conocidos en nuestra sociedad. Es el que inició el puerto Paxa, ¿verdad? Ya estando muy enfermo, él andaba con eso y le dejó a los hijos esa herencia que por suerte ellos supieron desarrollar y ahora son el imperio que es ahora Paxa, ¿verdad? Esta tumba es del doctor Jorge Shoako Hlobas. Él falleció hace 3 años. Él era un médico en Coronel Bogado. Ellos vinieron con su familia ya de Bielorrusia, allá por el año 36. Acá se recibió de médico y sirvió toda la vida en Coronel Bogado. Era el médico de Coronel Bogado. Esta pincelada inicial que hicimos al barrio obrero continuará el próximo fin de semana en otro capítulo de La Asunción Escondida. Acompáñenos.